Me escuchan y están dispuestos a soportarme. Optimix Network. Optimix Network. Optimix Network. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gustazo verlos, como siempre. Hoy venía en el metro. Acá en Chile al subte le dicen metro. En Argentina al metro le decimos subte. Y me decían los alumnos si estaba cansado. Y les decía, no, la verdad que compartir con ustedes, colegas, es muy inspirador y energizante. Es un gustazo contar con la compañía de ustedes. Se hayan tomado este ratito, se hayan puesto una alarma. Gracias. Vamos a ver si puedo serles útil y podemos seguir sumando juntos, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos con la charla. Recuerden ingresar en Optimix, así puedo tener sus últimos ingresos y en minutos asignarles un router para la red de laboratorio y ver lo que quiero compartirles respecto del tema que nos toca hoy. Entonces, comparto pantalla. Vamos. Switches, VLANs y bonding en MikroTik. A ver, lo que se me plantea muchas veces es el concepto de grandes dimensiones, ¿sí? Redes de grandes tamaños en las cuales se plantea la idea de que MikroTik te está empezando a quedar chico, ¿sí? Y entonces, el otro día justo estuve hace un mes en Puebla con los amigos de Blackcom, Antonio Padilla, un entrenamiento genial, muy un visionario. Antonio decidió entrenar a todo su personal. Entonces me dijo, Jorge, vení y matalos, todos mis técnicos. Y tenía routers que estaban moviendo 40-45 gigabits con el CPU al 50%. Entonces le habían ofrecido unas alternativas, no sé si de Juniper o de Huawei. Los números superaban los $100.000. Y entonces le digo, Antonio, pero no tenés ninguno de tus routers principales ruteando por hardware. Tenés tus 2216 ruteando por software y por eso el CPU se te va a las nubes. Entonces Antonio me dijo, ¿qué? Y claro que cuando vos ruteas por software, matás al router OS. No estás usando el hardware para transportar tráfico en capa 3. Acá tenés los 2216 son switches capa 3. Entonces, si los haces rutear por hardware, el CPU se te va a ir a 0%. Vos me estás jodiendo. Hablamos, analizamos, evaluamos la situación. Se plantearon los puntos donde hacer la migración. Quedó el objetivo planteado después de terminar el entrenamiento, es todo esto. Y después de que Antonio terminara sus partidos de pádel. Y bueno, 2 semanas antes inició la migración y efectivamente un router que estaba moviendo 20 gigabits y con el CPU al 55% pasó al 2%. ¿Sí? Y un par de semanas más tarde, otro más de borde con BGP, que lo mismo, con el CPU al 60%, pasó al 4%. ¿Sí? Entonces, vemos que en muchos casos tenemos una evaluación incorrecta de las cosas, o nos quieren vender cosas, y tenemos a nuestra disposición recursos súper poderosos que hay que identificarlos, visualizarlos. ¿Sí? Y el concepto de redes de gran escala muchas veces tiene como cuello de botella los switches. A través de los switches es donde concentramos todo el tráfico, ¿sí? Y son los puntos donde vamos a tener la interconexión de todos los recursos con inteligencia, los recursos ruteables, ¿sí? Entonces, recordemos rápidamente para entender por qué estamos en esta reunión. Yo tengo un router de borde que está conectado a internet, que está haciendo BGP, que está concentrando el tráfico de muchos routers de servicio. Y acá yo voy a tener un switch. Y este switch va a conectar a mi router de borde con mis routers de servicio. Acá yo voy a tener muchos routers de servicio que están conectados al switch principal. Entonces los usuarios, la LAN de este router de servicio va a salir a través del switch principal a internet. Esta red crece y voy a ir teniendo cada vez más routers de servicio. Algún router de servicio va a tener una LAN GPON, capaz que tenga una OLT. Y acá voy a tener miles de usuarios GPON. Bueno, estos usuarios van a salir a internet a través del switch.
En algún momento voy a tener más y más y más routers de servicio. Posiblemente algún router de servicio tenga una LAN inalámbrica, o posiblemente sea en Ethernet, o capaz que es una OLT tan grande que la necesito gestionar con varios routers de servicio. Muchos routers de servicio cuya LAN se conduce a través de fibras GPON. Ningún problema, ¿sí? Estos usuarios, algunos saldrán por un router de servicio, que es el que hace el control ancho de banda, otros saldrán por otro. Y en algún momento voy a tener tantos routers de servicio y tanto tráfico que el router de borde no va a tener más capacidad. Entonces, ¿qué hago? Y pongo otro router de borde. Y tengo otra conexión a internet. Y si tengo BGP, tendré algunas IPs públicas por un router de borde y otras por otro. O sea que constantemente no tenemos que preocuparnos porque nuestra red crece. Agregamos más routers. Si este router ya se saturó porque superaste los 110 gigabits, tenés que haber superado los 110 gigabits. Y bueno, pones otro 2216 y tenés 100 gigabits más. Entonces, routers de servicio, routers de borde. Y de esa forma tenés failover. Si se te quema uno, todo puede salir por el otro, ¿sí? Bueno, durante un día capaz que tengas un poco de saturación hasta que vas al negocio y compras otro equipo. Y si se te quema un router, todo sale por el otro, ¿sí? Siempre vas a tener la capacidad de interconectar y de distribuir tu carga, ¿sí? Entre múltiples proveedores. Posiblemente este router de borde esté en otra ubicación geográfica, conectado a través de ciertas fibras. Bueno, no importa. Lo importante es que tenés muchos routers de borde, muchos routers de servicio, y por ende tu capacidad puede crecer ilimitadamente. Estoy dándome cuenta que soy un impresentable y no estoy viendo las manos levantadas. Disculpen, fue un lapsus. Ahí estoy viendo. Recuerden, en Optimix, en el evento abajo a la derecha tienen para levantar la mano, ¿sí? Así que me voy a poner acá. Tengo otro monitor al costado, un monitor que se llama iPhone. Ahí tengo otra pantalla. Mira, ¿ves? Norman, contame, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿No, Norman? ¿Falsa alarma? Buenísimo, a veces... No, fue anteriormente, porque no encontraba el grupo donde va a dar los accesos a los routers. Perfecto, ningún problema. Todavía no les di acceso, es un segundito. Julio sí levantó la mano. Contame, Julio. Buenas tardes, Jorge. Una consulta. ¿Qué pensás si se pone en el switch, se pone un switch de capa 3? Y lo que pasa es que acá estamos haciendo transporte capa 2. Estos son los equipos que hacen capa 3. De hecho, el 2216, cuando conduce tráfico ruteado, lo hace como un switch capa 3. Está ruteando, ¿sí? Esto es transporte capa 2. ¿Bien, compañero? Sí, ok, muchas gracias. De nada. Ok, entonces, no hay manos levantadas. Muy bien, seguimos. Entonces surge la necesidad de que este equipo, bueno, también tenga capacidad, porque los demás los podemos ir agregando cada vez más, pero en algún momento este va a ser mi cuello de botella. Ojo, también puedo cascadear dos switches, ¿sí? Y conectar cosas a uno y conectar cosas a otro. Está todo bien. Quizás este es mi punto crítico, esa troncal, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos da MikroTik hoy de pícaro, de simpático, de útil para poder desarrollar esto, como siempre decimos, minimizando nuestros costos y creciendo paulatinamente a medida que la demanda de usuarios crece. Entonces, tenés más usuarios, agregás un equipo más. No tenés que tirar todo para abajo y comprarte un monstruo de $100.000. Entonces, por eso el webinar de hoy. Recordemos quiénes somos de este lado. Optimix Networks es un equipo de consultores que trabaja desarrollando redes, que también es ISP en Argentina. Y desde mi posición, que soy quien dirige este proyecto, dictamos los entrenamientos oficiales MikroTik y actualmente también los entrenamientos oficiales Ubiquiti, ¿sí? De hecho, en este momento, mientras ustedes me escuchan, yo estoy en Santiago de Chile porque vine a dictar la serie de entrenamientos oficiales Ubiquiti con la certificación AirMax, la certificación Unify y la certificación de Routing, Switching and Cybersecurity, que son la nueva generación de firewalls que sacó Ubiquiti. El objetivo siempre es entrenar a nuestros colegas para que puedan crecer con autonomía, entrenar al equipo técnico de las redes para las que trabajamos, que a veces son redes que guiamos, ¿sí? Y de esa forma podamos crecer juntos. Los entrenamientos oficiales MikroTik son online, en vivo, ¿sí?
Siempre desarrollamos estos entrenamientos mediante la red online con la que vamos a trabajar en minutos. Y las certificaciones son presenciales, por eso me las paso viajando en este momento a Chile, a veces a Perú, a veces a Bogotá, a veces a Ciudad de México. Estamos también en Argentina. Entonces ahí tomamos los exámenes de certificación oficial MikroTik. Y actualmente estamos dictando los entrenamientos oficiales Ubiquiti, ¿sí? Con el Full Stack Professional, que es el que introduce al ecosistema de soluciones Ubiquiti, y luego el WA, la solución AirMax, el UWA, la solución Unify, y el Routing Switching Cybersecurity Admin, que es el más reciente de todos, con la nueva generación de los gateways y firewalls con DPI de Ubiquiti. Objetivos de esta exposición: recorrer, estoy atento a sus manos, recuerden, acá abajo a la derecha, ¿sí? Tienen un botoncito verde con el cual pueden levantar la mano si me quieren hacer una pregunta. No usamos la mano de Zoom, ¿sí? Vas a todos, entonces acá, esto que está acá, esta es la flecha con la que pueden hacerme preguntas. Entonces, objetivos de esta exposición: recorrer los tipos de switches disponibles, analizar las limitaciones de los switches identificando su finalidad, analizar las configuraciones básicas de bonding, switching y VLANs, analizar buenas prácticas recomendadas para el uso de estos cacharritos. Ok, entonces, primero, aclaraciones. Los switches de MikroTik se pueden gestionar mediante nuestro querido router OS, ¿sí? El router OS es el sistema operativo por software mediante el cual podemos gestionar los switches MikroTik. A pesar de eso, ese sistema operativo nos brinda funciones de firewall, ruteo, control de ancho de banda, VPNs, IPsec, todo, ¿sí? Entonces nos sentimos muy tentados a implementar configuraciones capa 3, configuraciones lógicas, configuraciones de ruteo en estos equipos, porque tienen router OS. No, está mal. El procesador de estos equipos, de los switches, no tiene potencia para hacer gestión de grandes caudales de tráfico mediante estos recursos. Está pensado para retransmitir tráfico en capa 2. A pesar de eso, nosotros podemos configurar lógicas de ruteo, firewall, control ancho de banda, VPNs, IPsec, pero no lo hacemos porque no tienen procesador para mover buenos caudales de tráfico con esa función. Entonces, el router OS, confortable y agradable como lo conocemos, lo tenemos que usar para hacer un bridge, meterle puertos y después definir algunas configuraciones respecto de la gestión de VLANs en ese switch. O sea que ese equipo es un switch que tiene router OS, pero está hecho para switchar. Y cuando digo switchar, me refiero específicamente a retransmisión de tráfico en capa 2. ¿Sí? Hay quienes llaman switches capa 3 a los routers por hardware. A mí me gusta llamarle routers por hardware, pero quienes los llaman switch en capa 3 no es un switch de la visión convencional, ¿sí? Un switch en capa 3 es un router que transmite tráfico a nivel IP y no frames. Aclarado eso, existen algunos equipos que tienen switch OS. El switch OS, vamos a ver, es una interfaz de gestión de esos equipos u otros. Hay algunos que tienen los dos sistemas operativos, mediante el cual yo accedo a una web, ¿sí? Es una gestión muy fea, porque tenés que abrir un navegador, y no tenés las funcionalidades y la flexibilidad que tiene el router OS. Los equipos siguen siendo switches, ¿ok? Entonces vamos a ver que en general vamos a tratar de lidiar con equipos que soportan router OS, pero no los tenemos que usar para rutear. ¿Sí? Aunque tengamos el router OS, no se tienten. Solamente vamos a retransmitir tráfico en capa 2. Ok, entonces vamos a ver un poco qué cosas hay dando vueltas actualmente, qué cosas nos ofrece MikroTik. Bueno, primero, esto que acabo de aclarar, switchear se llama la acción de interconectar dispositivos de red en capa 2 mediante una inteligencia que opera por hardware. Ese es el concepto de switch en capa 2. Normalmente se da por implícito capa 2. Hay quienes quizás requieran que yo lo aclare, no lo voy a aclarar, ¿sí? Si digo switch es capa 2. Un switch clásicamente se lo asocia a un dispositivo transparente o invisible, ¿sí? El switch no necesita IPs para cumplir su función, como un cable. No necesito ponerle IPs. Un enlace brillado no necesita IPs para cumplir su función, ¿sí? Si tiene IPs es para administrarlo, para configurarlo, pero para cumplir su función de switch no necesita IPs, ¿ok? Cuando esa funcionalidad, la de retransmitir tráfico en capa 2, la realiza un sistema operativo, un software, la acción se llama bridgear, ¿sí? Es como que tenés un auto eléctrico y un auto a combustible fósil.
Los dos tienen caja de cambio, los dos tienen acelerador, los dos tienen freno, pero vos sabés que adentro el auto eléctrico tiene un motor eléctrico y el auto combustible tiene un motor a combustible. ¿Sí? De hecho, hoy los autos a combustible son tan silenciosos que capaz que te confundís. Entonces, por fuera, los dos retransmiten tráfico en capa 2, los switches y los bridges. Pero por dentro sabemos que los switches operan por hardware, con microcontroladores incorporados en el mother, y los bridges operan por software, con un sistema operativo que bootea, que tiene un kernel, que se carga en RAM. ¿Ok? Entonces, funcionalmente son lo mismo. Constructivamente cambian. Contame, Eric, levantó la mano. Venga, no te escuchamos todavía, Eric. Eric se arrepintió, pero levantó la mano Sergio, no me quiere dejar. Sergio, contame. Ahí me surgió una duda, Jorge, con lo que dijiste. En el caso entonces que nosotros en un router, por ejemplo, MikroTik, generamos un bridge para juntar puertos, ahí ya estoy haciendo que esos puertos laburen por soft y no por hardware puro cuando genero un bridge. Normalmente los routers, cuando haces un bridge, esa retransmisión de tráfico en capa 2 la realiza un software. Así es. Sí. O sea que si no es necesario 100% hacer bridge para juntar puertos, no sería lo más indicado si estás medio justo de recursos. Correcto. Un puerto pelado que tiene una IP y es gateway de una LAN va a tener más eficiencia que hacia ese puerto lo agregas a un bridge, aunque esté solo, porque ya va a haber una algoritmia en software que esté analizando cada puto frame que es procesado por ese puerto por el hecho de haberlo ingresado a un bridge. Ok, bien, gracias. ¿Qué pasó acá? Entonces, seguimos. Un equipo muy interesante que nos ofrece MikroTik cuando falta ancho de banda son los equipos, obviamente, que nos permiten tener interconexión a 10 gigabits. ¿Sí? Hay muchos switches que brindan interconexión a 10 gigabits, pero este es un cacharrito muy simpático. Ahí les dejé el QR si quieren ir con su teléfono. Vamos a verlo en la web. A ver, por acá anda, ya me preparé varios que quería contarles. Es el 306, si mal recuerdo. No, 305. Este es el equipito. Les comparto en el grupo. A ver, acá estamos. Acá estamos, ¿no? MikroTik Web. No, es Optimix Web. El Optimix Web. Ahí les dejo el link. ¿Qué tiene de simpático este equipo? Bueno, básicamente que tiene 4 puertos SFP+. O sea que podés transportar 20 gigabits a través de este cacharrito. ¿Por qué 20 gigabits si tengo 4 puertos? ¿Y por qué voy a tener que destinar 2 puertos para la subida y 2 puertos para la bajada? ¿Sí? Si el equipo está acá y tiene 4 puertos, voy a poder conectar la LAN con 2 puertos y la WAN con 2 puertos, ¿no? La WAN puede ser un bonding, ¿no? Entonces tenés 20 gigabits. Muchos routers de servicio y un router de borde. Bueno, capaz que no sea tan destinado a la LAN, capaz que lo usás exclusivamente para la WAN. Bueno, puede ocurrir, ¿sí? Que tenés un router de borde y ese router de borde no tiene tantos puertos. Entonces conectás un puerto de 1 gigabit a este equipito y ahí le podés conectar un proveedor que te entrega 3 gigas, otro proveedor que te entrega 2 gigas y otro proveedor que te entrega 4 gigas. 3 y 2 son 5 y 4 es 9, perfecto. Entonces la troncal que mueve 10 gigas va a poder llegar a tu red mediante un puerto de 10 gigabits. ¿Ok? Entonces, primer equipo simpático, el CRS 305, porque tiene 5 puertos, ¿no? Este equipo es piolísimo. Y aparte es todo de aluminio, tiene así una presencia muy tipo DeLorean. Bueno, DeLorean es acero inoxidable. Ahora, MikroTik sacó otro equipo, que cuesta un poquito más caro. También tiene 4 puertos de 10 gigabits. Entonces uno dice, ¿y cuál es la diferencia? Que estos pícaros de MikroTik decidieron dar de alta la conectividad en cobre a 10 gigabits. O sea, si te fijas bien, son puertos Ethernet a 10 gigabits.
O sea que zafás de tener que comprarte los SFPs. Ah, Jorge, pero bueno, no es una conexión de fibra, no es tan eficiente. Bueno, está bien, pero si estás en un data center a 4 metros de distancia, un cable Ethernet es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un equipo muy interesante. Ahí ya directamente les dejé el link en el PDF. Después les voy a subir el PDF a Optimix. Es el componente de a continuación del link Zoom. CRS 304. Entonces, bueno, ahí tienen el detalle. Pero, ok, en definitiva, este es un switch con 4 puertos de 10 gigabits en cobre. Entonces, te ahorras unos cuantos pesos. Tiene un puerto 10-100.000 para conectar para gestión, como el otro. Pero es muy simpático este concepto de que te ahorras todos los costos y la complejidad. ¿Sí? Está bien, vos decís, ¿y a dónde conecto esto? Bueno, tenés otro switch, que es este, que es el CCR 312, que tiene 8 puertos de 10 gigabits, también en cobre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos expandir nuestra capacidad de transporte del núcleo principal de nuestra red mediante conexiones de cobre. ¿Cómo se trabajan estos equipos? Bueno, entonces ahora sí vamos a la red online, así vemos juntos. Voy a renumerar. Recuerden hacer F5 en Optimix. Vamos, hagan F5 en Optimix. Así les doy un router a todos. Ahí voy a renumerarlos. Un segundito. Y podemos hacer juntos la... Buenísimo. Y ahora cuando entramos en Optimix nuevamente, van a ver que les va a aparecer este cartel, que cambió tu número de alumno, no te preocupes. Y acá hay un bug, ve cómo se achica el botón de la mano, es F5 y se ve bien, pero bueno, en primer momento, ahí tenemos, yo soy el 43, ¿sí? Confírmenme que nadie tenga un número por encima del 90. ¿Alguien tiene un número por encima del 90? Los que tengan número por debajo no hace falta que me digan yo tengo 27, yo tengo 48, ¿sí? Quiero saber si alguien tiene un número por encima del 90. Nadie tiene número por encima del... Prendan el micrófono. Si alguien tiene un número por encima del 90, encienda el micrófono y diga yo, Jorge, tengo un número por encima, tengo el 114 o el 213. Buenísimo, muy bien. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Norman, contame, veo tu mano levantada. ¿Cuál es tu pregunta, Norman? Mientras voy preparando la explicación de cómo acceder al router de laboratorio. Contame. No logro ver la pantalla para acceder al router. La pantalla para acceder al router. ¿Estás viendo mi blog de notas acá, Norman? Sí, ahí no, me sale la pantalla que dice entrenamiento con el número... Pero ves que acá puse acceder al router. Yes. Ajá. En el Zoom. ¿Ves que digo acceder al router acá? En un blog de notas acabo de abrir. ¿Ves mi pantalla? Sí. Bueno, entonces tenés que acceder con el Winbox. No se accede con una página web al router, ¿sí? Tenés que acceder con Winbox. La dirección a la que tenés que acceder es lab.optimix.us 10.100 alumno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy el alumno 43. Entonces voy a acceder a lab.optimix.us 10.143. Este chorizo que tengo acá, este coso que puse acá, lo tengo que poner en el Winbox, ¿sí? Entonces me abro el Winbox, y ahí arriba, fíjate, pongo eso que acabo de decir, lab, de laboratorio, ¿sí? LAB larga, .optimix.us, 2 puntos, 10.100 alumno, como yo soy el 43, 10.143. De usuario pones admin, y de clave pones Optimix. ¿Sí? Acá te lo voy a poner de nuevo en el blog de notas para que lo veas bien. Admin más Optimix. ¿Sí? Te lo pongo bien grande, así lo ves bien. Ojo que esto es la primera vez cuesta, Lab con B larga de laboratorio, es la abreviatura de la palabra laboratorio. Optimix.us, 2 puntos, porque el puerto no es estándar, es un puerto específico para cada uno de los compañeros. 10.100 alumnos. Si vos sos el 7, por ejemplo, tendrías que poner 10.107. O sea, 10, 10, 7. ¿Sí? Si fueras el 75, 10.175. Y acordate, usuario admin y clave Optimix.
¿sí? Pero tenés que usar el Winbox, no es una página, no es una web, ¿sí? La web es solamente para acceder al material y organizar. Bien, compañero, tú puedes. Ahora destinate tiempo, abrir el Winbox tranquilito, ¿sí? Y seguimos avanzando de a poquito. Vamos. José Eduardo levantó la mano. Contame, José. Perdón, fue un error. ¿Todo bien, José? Sí, todo bien. Contame, Gabriel. Veo tu mano levantada, Gabriel. Ténganme paciencia cuando levantan la mano, porque lo importante de levantar la mano en Optimix es que yo puedo responderle primero al que primero levantó la mano. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Contame. Hola, muy bien, Jorge. Bueno, mi duda era que si son las mismas credenciales de acceso para todos, es decir, Sí. del login admin de contraseña Optimix. Correcto, para todos. Y lo único Sí. que varía es el puerto, ¿cierto? Que es 10.100 y el número de alumno. En este caso el mío es 7, sería 10.107, ¿cierto? Correcto, así sería el tuyo. Así es. Ok, muchas gracias. Ojo, puede fallar, porque a veces meto la pata y a alguno no le cambio la clave, entonces vos me decís, che, Jorge, me da clave incorrecta, entonces avísame y yo me meto y te pongo de clave Optimix, ¿vale? Ok, muy bien. José Eduardo levantó la mano. Contame, José Eduardo. No te escuchamos, José, prende el micrófono. Yo este rato, Jorge. Todo bien. ¿Todo bien, José? Sí, todo bien, todo bien. Excelente. Sí, a veces tardo un poco en responder, ténganme paciencia. Gerardo Antonio, contame, Gerardo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo andás? Todo bien. Quería saber con respecto al switch, al tema de los switches, entonces lo ideal es, ingeniero, tener siempre, porque bueno, ahora MikroTik tiene, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo los CCR 1130 que tienen 8 bocas o 8 puertos Ethernet. ¿Es correcto entonces hacer un bridge con 4 y dejar los otros 4 para trabajarlos como router? 1130, che, no conozco ninguno 1130. Déjame ver. 3011, RB3011. Muy bien, muy bien. 3011. Este es un router, no es un switch. Sí, es un router. Lo cual correcto. no quiere decir que no puedas bridgear puertos, ¿sí? Podés unir puertos en capa 2 mediante un bridge. ¿sí? Sí, a eso me refiero. Digamos, se podría trabajar ese equipo, digamos, hacer un bridge con 4 puertos Ethernet y trabajar. Pero por supuesto, es una bestia el 3011, es un equipo muy respetable. Sí, sí, sí. El hecho de que vos puedas unir puertos con un bridge no está mal. Uno siempre lo que trata es de evaluar en base a la necesidad del caudal de tráfico. Si necesitas mover mucho ancho de banda, un equipo te va a quedar chico. Claro, claro. Claro, tal cual. Pero este equipo funciona muy bien y podés mover tráfico bridgeado en capa 2 por software, ¿no? Bridgeado implica por software. Podés mover 300, 400, 500 megabits sin parpadear este equipo. Es muy poderoso en capa 2. ¿sí? De hecho, es muy interesante que traigas a colación este equipo, que no es un switch, pero está muy bien que lo comentes, porque, mira, si yo abrir una ventana nueva, pucha, quiero abrir una pestaña acá, una pestaña nueva, cuando vos querés saber cuánto puede retransmitir en capa 2 un equipo como este, haciendo un bridge obviamente, te metes en el equipo de mikrotik.com, vas acá a la pestaña Test Results, ¿sí? Esta pestañita que está acá, y buscas acá Bridging. Y entonces fíjate, dice que podés mover 1.5 gigabit en bridge. ¿sí? Va a depender del tamaño de los paquetes, pero sí, es un equipo muy poderoso. ¿Bien? Excelente, ingeniero, me queda muy claro. Muchas gracias. De nada. Gerardo Antonio levantó la mano. No, era yo. Era vos, sí, sí. Perdón. Buenísimo, Gerardo, me alegro. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o ya estamos? Ah, sí. Einer, contame, Einer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un saludo, ingeniero. Consulta, ¿por qué se usa el Winbox, el viejo y no el nuevo? Y porque soy viejo. Son costumbres. El Winbox nuevo está muy bien que lo uses, ¿sí? Pero viste que habemos algunos que tenemos viejas malas costumbres. Nada, es un tema de costumbre. Está todo bien con el Winbox nuevo, dale. Ya, gracias. De nada. Sí, si quieren acceder con el Winbox nuevo está todo bien, ¿eh? No, como decimos en Argentina, de paja nomás, no me bajé el Winbox nuevo, pero ya tendría que hacerlo.
Entonces, bueno, me voy a conectar a mi router yo también. Me merezco, tengo derecho. A ver qué número de alumno soy. 43. Entonces voy a abrir, antes ya levantó la mano Alejandro, dame un toquecito Alejandro, me meto en mi router, porque si no, yo también, 143, admin, Optimix, ahí entré. ¿Saben qué les voy a pedir? Si me hacen el favor, vayan al menú System, su menú Identity en el router al que ingresaron, cada uno tiene el suyo, y ponen guión, nombre, apellido, ¿sí? Así puedo saber qué compañeros están en el aula con los neighbors. Entonces, System, Identity, no borren el alumno. ¿Sí? ¿Ves ahí, Gerardo Ponce? Poneme alumno 9 Gerardo Ponce. ¿Sí? Eduardo Pérez, sos el 35. Poneme alumno 35 Eduardo Pérez. Luis Federico, lo mismo. Mientras tanto, en otra parte de Ciudad Gótica, Alejandro Andrés levantó la mano. Contame. Bueno, profe, de acuerdo a mi experiencia con respecto al tema de la versión de Winbox, a mí me pasó una situación en particular en donde yo trataba de ingresar al MikroTik, al RB750R3, me parece, el modelo. Y yo tenía la versión, me recuerdo que algo que terminaba en 32, y no había caso. Me da conflicto, no entraba de ninguna forma hasta que tuve que actualizar el Winbox y ahí pude ingresar. Mirá vos, buenísimo, buen dato. Dale. Son cosas que pasan, es verdad. Sí. Excelente, gracias. De nada. Entonces, estamos acá en el router de alumno. ¿Y para qué era que habíamos venido al router de alumno? ¿Cómo venía esto? Entonces teníamos que hacer un bridge, ¿sí? Vamos acá al menú bridge. Vamos, menú bridge. Los espero. Y ahí en la pestaña bridge apretamos el más y le ponemos al nombre name Pepe. Estamos creando un bridge que se llama Pepe, ¿sí? Esta es la abstracción que va a actuar de envoltorio de los puertos físicos para que esos puertos intercambien tráfico, ¿sí? Una vez que hemos dado de alta el envoltorio, la interfaz Pepe, vamos a ir a la pestaña Ports, vamos a apretar el más y vamos a asignar el Ethernet 3 a Pepe, ¿sí? Y luego vamos a apretar el más y vamos a asignar el Ethernet 4 a Pepe. Vamos a bridgear el Ethernet 3 con el Ethernet 4. Esto lo que produce es que cualquier tráfico que entre por el Ethernet 4 va a ser retransmitido por el Ethernet 3. Y cualquier tráfico que entre por el Ethernet 3 va a ser retransmitido por el Ethernet 4. Acabamos de unir al Ethernet 3 y al Ethernet 4 para que puedan retransmitir tráfico en capa 2. ¿Sí? Esto es un bridge que se llama. Si yo estuviese en un CRS y le hiciera doble clic al Ethernet 3 y activara esta checkbox Hardware Offload e hiciera lo mismo con el Ethernet 4, activar la checkbox Hardware Offload que por defecto vienen activadas, cuando el tráfico entrase en el Ethernet 4 y quisiese salir por el Ethernet 3, esa acción se produciría por acción de los coprocesadores que están instalados en el mother del equipo. Entonces decimos que hay un hardware que realiza la acción de retransmisión de tráfico. Decimos que la acción se hace por hardware. O sea que estamos creando un switch entre el Ethernet 3 y el Ethernet. Y ahí vamos a ver que el procesador del equipo, ¿sí?, no va a incrementarse porque eso que vemos ahí, la CPU, es procesamiento por software, es el router OS. La retransmisión de tráfico en capa 2 no es visible por el router OS. De hecho, no podemos realizar acciones de control sobre ese tráfico cuando se procesa por hardware. Y por eso es que releva al sistema operativo, a nuestro querido router OS, de la tarea, de la responsabilidad de lidiar con esos frames. Quien retransmite el tráfico es el hardware, el coprocesador que está en el mother del equipo. Entonces, esta es la diferencia entre la gestión de tráfico por hardware y por software. Cuando quien realiza la tarea es el coprocesador o uno de los coprocesadores, es switchear. Cuando la realiza el router OS,
es bridgear. ¿Ok? Contame, Daniel. Sí, me gustaría saber si, por ejemplo, yo tengo el router virtualizado. No, ahí moriste, todo es por software. Todo, vale, sí, era la pregunta. Gracias. No, a vos. Contame, Sergio. Si yo activo esta función que dijiste vos recién de hardware, ¿no puedo después hacer control de paquetes sobre esos puertos, sobre ese bridge, o como algún firewall? ¿No puedo hacer nada? Prácticamente nada. Pasa de largo. No, si activas alguna función de control que tenga acceso a ese tráfico, automáticamente es procesado por el router OS y la CPU se te va a las nubes. ¿Sí? Hay funciones en la gestión de tráfico de los bridges, como por ejemplo el horizonte, que es una de las funciones de control de tráfico, o como por ejemplo acá en el bridge, los USIP Firewall. Todas estas funciones son procesadas por software. Entonces, aunque hayas activado el hardware offload, dos opciones. O la función no va a actuar porque no va a llegar a agarrarlo al tráfico para procesarlo, o va a lograr llegar al tráfico, pero vas a ver que el CPU se te empieza a ir a las nubes. Ok. ¿Bien? O sea, no sería igual peligroso activarlo. Y si estás moviendo mucho tráfico, sí, ponete en modo safe por las dudas. Modo cobarde. Modo cagón, tal cual. Bueno, entonces, les estaba contando estos equipos tan pícaros, puertos de 10 gigabits. A ver, en la página van a encontrar mucha información sobre los distintos equipos, ¿sí? En especial cuando ves la cantidad de puertos. Por ejemplo, este equipo, el 4011, es el primer equipo con puerto de 10 gigabits router SFP, no es de cobre. Después empiezo a tener otros equipos con puertos de 10 gigabits y finalmente llego hasta el 2216, donde tengo puertos de 100 gigabits, ¿sí? Que se gestionan a través de 4 conexiones, pero actúan de forma simplificada como un puerto de 100 gigabits. Entonces ahí ya vemos la capacidad que tienen estos equipos, ¿sí? Este es un router que tiene router OS, que tiene una capacidad de ruteo monstruosa, pero si además pones en marcha el procesamiento de tráfico por hardware en capa 3, tenés una capacidad de procesamiento que puede llegar o superar los 100 gigabits sin sobrecargar al router OS. Entonces, acá vemos un caso de uso. Este equipo que estamos viendo en esta captura es un CRS 305. Bueno, ahí vemos el ancho de banda, la creación de un bridge que se llama Ponte 16 FO, y vemos que este equipo está moviendo 7.6 gigabits con el CPU al 3%. El CPU no interviene. El CPU mira cómo pasa el tráfico, pero ni lo toca, ni lo entiende, ni lo procesa. Este es el CRS 305, el cacharrito ese de aluminio. ¿Sí? Equipo muy, muy práctico. Y como te decía antes, no hace falta que te compres un switch de $3.000 con 48 puertos. No, te compras uno chiquitito y vas avanzando a poco. Y después, si lo reemplazás por un equipo con más puertos, el chiquitito lo recuperás para después usarlo en otra oportunidad. Acá tenemos otro, este es un CRS 317. Fíjense abajo, está declarado los distintos puertos, todos los puertos pertenecen al bridge. Y acá ya tenemos un poquito más de ancho de banda, tenemos 11.4 gigabits. No activé el CPU para que vean que está el 1%. Bueno, el equipo también se está matando de risa. En otros puertos tiene... bueno, hay algo interesante. Fíjense, esto es un BNDG, que es mi abreviatura, muy, muy comprensible, de un bonding. O sea, cuando yo empiezo a superar la necesidad de transporte de un puerto, ¿sí? Necesito más de 10 gigabits, voy a unir dos puertos de 10 gigabits mediante un bonding. Y si necesito más ancho de banda, voy a unir 4 puertos, o 3, para lograr 30 gigabits, o 4 para lograr 40 gigabits. ¿Sí? Y de esa forma creo una interfaz virtual. Bueno, eso lo vamos a ver en breve, en instante, y lo vamos a hacer en la red de laboratorios.
Bueno, acá tenemos otro equipo que es un CSS. Ah, correcto. Este es un CSS 610. Este equipo lo odio. Lo odio este equipo. Pero bueno, se los tengo que mostrar. Lo tengo en un municipio, una red de videovigilancia. Tengo como 6, porque en ese momento no habían CRS 305. Y me compraron este y me quiero morir. Cada vez que tengo que lidiar con esa red, es un fastidio. El acceso remoto es insoportable. Este equipo no tiene router OS, solo tiene switch OS. Entonces tenés que acceder con esta interfaz horrible que es web, en la cual tenés que marcar VLANs y las gestiones. A ver, uno no está acostumbrado. Si supiera dónde hacer clic en cada cosa lo resolvería, pero es la única red donde lo tengo implementado. Y bueno, así que tratemos de evitar el switch OS para tener que evitar lidiar con una interfaz web tan desagradable. Recuerden que estas interfaces web de gestión son encriptadas, procesadas de esa forma para que no hayan fallas de seguridad a pesar de que estemos accediendo por HTTP. Entonces, ¿cuál es la clave? Esa check, hardware offload. Tocar esa check implica que el tráfico se retransmita por Jesús. Contame, Jesús Cabrera. No te escuchamos, no te escuchamos. Te escuchamos, Jesús. Si estás tratando de hablar, probá. Más allá de que muy probablemente ya encendiste el micrófono en el Zoom, desenchufá el auricular, contás hasta 5. Ahora se te escucha. Pero, como bien. Ahora te escuchamos, Jesús. Te recontra escuchamos. Sí, lo que pasa es que ando con los dos equipos. No te preocupes. Quería mostrar Cuéntame. que tengo ese switch que comentaste, pero en la cámara del celular, pues la computadora parece que no quiere funcionar. Solamente quería mostrarlo, que es horrible la interfaz, que tiene una computadora que no tiene el Winbox como tal. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias por compartirnos tu sufrimiento. Sigamos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el tema del bonding. El bonding, bueno, cuando yo les contaba acá la situación de que tengo que empezar a escalar y tengo que poner más equipos, ¿sí? Lo que típicamente ocurre es que el router de borde va a tener que concentrar mucho ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviese un 1072, el 1072, el querido líder de la vieja generación de CCRs, sabemos que es un equipo con 8 puertos de 10 gigabits. O sea que ese equipo tiene una capacidad física de ruteo máxima de 40 gigabits. ¿Por qué? Y porque vamos a tener 4 puertos para la WAN y 4 puertos, no me entra el dibujo, para la LAN. Entonces conecto los 4 puertos mediante un bonding a un switch que tenga muchos puertos de 10 gigabits y 4 puertos a un switch hipotético que conecta a mis carriers, a mis proveedores. Entonces un 1072 tiene una capacidad de transporte física tradicionalmente interpretable como de 40 gigabits. ¿Sí? Sabemos que tenemos que tener ciertas consideraciones para que ese equipo pueda mover 35 gigabits, hay que operar sin connection tracking, ¿sí? Las cosas que siempre les comento en los webinars de redes de escalabilidad ilimitada. Pero bueno, ahora ya tenemos la nueva generación, los CCR2216, cuyo puerto de máxima capacidad física es de 100 GB. O sea que ese equipo puede, de hecho tienen 2 puertos, puedes conectar uno a la WAN o a un switch WAN y uno a la LAN. ¿Sí? El bonding lo hacen internamente con el QSFP. Así que vamos a tomar contacto con esto, el tema del bonding, que no deja de ser un tema muy importante para poder capitalizar los dones que nos brindan los switches. Antes de ver el bonding, contame Luis Antonio. Buenas noches, profe. Buenas noches. Quería preguntarle cómo se le activa la aceleración por física a los 2116. No tienen. Aceleración por hardware, ¿no tiene? No tienen. Y no me gusta esa palabra, aceleración. No es aceleración. No existe la aceleración en networking. Lo que pasa es que procesamiento por hardware. No poseen los 2116. Lamento decirte. Solamente los 2216. Eso sí. Ok. ¿Sí? Gracias. De nada.
Entonces, ¿cómo es el bonding? El bonding. Primero tenemos que quitar los puertos del bridge, sacar esto del bridge acá, Pepe, fuera bridge, ¿sí? Vamos a hacer un laboratorio para entender cómo se declara la creación de una interfaz bonding. Recuerden que bonding es un protocolo de suma de interfaces, ¿sí? O también llamado link aggregation, ¿sí? Link aggregation control protocol. O sea, hay distintos link aggregation control protocol. Hay un estándar que lo vamos a comentar a continuación, pero MikroTik también tiene sus versiones de bonding que obviamente funcionan entre MikroTiks. El laboratorio que vamos a hacer a continuación es tomar contacto introductorio de cómo se declara un bonding en dos interfaces, por ejemplo el Ethernet 3 y el Ethernet 4. Entonces vamos a hacer esta idea, ¿sí? Esto es un ejercicio, ¿ok? Vos estás acá, en este equipo, este es tu router de alumno. Tu router de alumno mediante el Ethernet 1 está conectado a Internet y por eso vos pudiste entrar por Winbox, ¿sí? No importa cómo, redireccionamiento de puertos, no te preocupes. Vos entraste, ya está, somos felices, punto. El Ethernet 2 no lo vas a tocar, ¿sí? Y el 1 tampoco, porque si no se te va a desconectar el Winbox. Vamos a trabajar con el Ethernet 3 y el Ethernet 4. Vamos a hacer de cuenta que hay otro router en la LAN que está haciendo un bonding contra nuestro router de alumno, ¿sí? De esta forma, el Ethernet 3 de tu router está conectado a este equipo externo que está en la LAN. Y el Ethernet 4 de tu router de alumno está conectado a otro puerto de este equipo hipotético ficticio que está en la LAN, ¿sí? Entonces yo te voy a enseñar cómo declarar el bonding. Lo que vos hagas ahora en tu router de alumno es lo mismo que tendrías que hacer en este equipo hipotético con el Ethernet 1 y 2. Así es como se opera el bonding. Es entre MikroTiks. ¿Estamos? Este equipo en la LAN no está. Te voy a ser sincero, no está. En la LAN tenemos conectados a dos usuarios de la red de laboratorio, nuestra querida Doña Rosa y nuestro querido Archizo. Pero hacé de cuenta que en la LAN tenés este switch conectado y con este switch vamos a hacer un bonding, ¿ok? Vamos a hacer una conexión lógica compuesta por dos conexiones físicas cuya capacidad de transporte va a ser el doble de la capacidad física de estos dos puertos físicos. O sea que si esos dos puertos son de 1 gigabit, tu interfaz lógica que acá vamos a crear bonding va a tener capacidad de 2 gigabit de transporte. ¿Ok? Lo mismo aplicaría si fueran de 10 gigabit, tendrías una capacidad resultante de 20. Y si tuvieras 4 puertos, usando la misma configuración, tendrías de 40. ¿Sí? Así que extrapolá, pero lo importante es lo que vas a declarar en esta configuración. Entonces, vamos a nuestro router de alumno. Menú interfaces. Si querés, acá en interfaces al Ethernet 3, ponele en el nombre guión L1, ¿sí? Como que es el link o la conexión 1. Sí, L1 me gusta, link 1. Y el Ethernet 4, link 2. A mí me gusta cambiarle el nombre a las interfaces. Hay quienes les gusta más poner comentarios con el botoncito este amarillo. Para mí es re feo eso. Nada, esto es buenísimo. Pero en este caso, así llamé. Acuérdate, no me toques el 1 porque si no se te va a desconectar el router y después me vas a decir, Jorge, me desconecté, me das una mano y yo te voy a tener que entrar al router. Así que el 1 no lo toques. Entonces, interfaces. Apretamos el más y ponemos bonding. Acá, bonding. Y a este bonding le vamos a llamar... el otro se llamaba Pepe, así que este se fue a llamar Pancho. Ahí está, Pancho se llama este bonding. ¿Ok? Es una interfaz virtual compuesta por dos puertos físicos que va a brindarnos el doble de capacidad de transferencia que los puertos individuales. Panchos. Vamos a la pestaña bonding y acá vamos a poner de esclavos al Ethernet 3 y al Ethernet 4. Esclavos, Ethernet 3 y el Ethernet 4. ¿Bien? Esto es lo que vos harías en un switch, ¿no? Cuando querés cascadear a un switch con otro y querés que va a concentrar mucho tráfico, querés conectarlos mediante muchos puertos, porque supera la demanda de ancho de banda, supera la capacidad de uno solo, entonces tenés que sumar. Ya pusiste el Ethernet 3, el Ethernet 4 y acá esto es crítico, esto es indispensable. John, bancame un toque, así termino, ¿sí? Sí, bancame un toque. Y en modo, acá pones 802.3 AD.
este es el estándar. Si vos querés hacer un bonding entre un MikroTik y un Huawei, entre un MikroTik y un Cisco, entre un MikroTik y un Juniper, entre un MikroTik y una Arista, tenés que usar este modo. Si el bonding va a ser entre MikroTiks, puedes usar los otros modos, pero de hecho incluso este modo es el que es el compatible con el procesamiento por hardware. O sea que cuando vos estás usando switches y estás disfrutando de la capacidad de procesamiento y retransmisión de tráfico capa 2 que te brinda el hardware de MikroTik, tenés que usar este modo para que el tráfico de este bonding siga siendo procesado por el hardware y no interrumpa al router OS. Y por último, acá en Transmit Hash Policy vas a poner Layer 2 y apretás. Entonces, de nuevo, 3 campos. Primer campo, los esclavos. Segundo campo, el modo. Y tercer campo, el algoritmo de distribución de tráfico que utilice como referencia capa 2 y capa 3. Esto va a producir que el switch reparta los frames en partes prácticamente iguales entre los dos puertos que vinculaste con el Link Aggregation Control Protocol, el 802.3. Ahora nació una interfaz lógica nueva, que es Pancho. Pancho es una interfaz que retransmite tráfico a través del Ethernet 3 y el Ethernet 4, porque del otro lado hay otro equipo que lo está recibiendo utilizando este mismo algoritmo. Yo, por ejemplo, puedo bridgear a Pancho, voy a hacerlo a Pepe acá el bridge, puedo bridgear a Pancho con el Ethernet 2. Imagínate que el Ethernet 2 es un puerto de 10 gigabits y el 3 y 4 son de 1. Claro, entonces estoy concentrando esos 2 gigabits y evacuándolos a través de mi puerto de 10 gigabits. Y el Ethernet 2 es de 10, el Ethernet 3 es de 1 gigabit y el Ethernet 4 es de 1 gigabit. Entonces el Ethernet 2 va a lograr evacuar sin problemas el tráfico que reciben 3 y 4, porque el Ethernet 2 tiene capacidad física de sobra. Entonces, si por ejemplo el equipo al cual estamos conectados no tiene puertos de 10 gigabits, vos podés usar este bonding para embudar, concentrar el tráfico, quería decir un embudo, ¿no? Concentrar el tráfico en el Ethernet 3 y 4 para que salga por el Ethernet. Contame, John Arley, ¿cuál es tu pregunta? Jorge, buenas tardes. Son 2 cosas. Venga. La primera, perdí el control del router. Ajá, bueno, lo lamento. En otra edición, en otro capítulo de esta historia. No, ¿qué número sos, John? 2. Vamos a ver acá, John. Para. Me voy a meter, dame un segundito. Admin, Optimix, entro por Mac. A ver, ¿qué hiciste acá? La IP la tenés. El gateway también. ¿Y qué es lo que hiciste? A ver, Pancho. ¿Qué pasó? ¿Metiste el Ethernet 1 en algún bridge? No. Interfaz, bonding, export. Sí, metiste el Ethernet 1 en Pancho. Claro, entonces esclavizaste el Ethernet 1. Entonces vamos a deshacer eso. Interfaz, bonding, disable 0. Ahí está. A ver si ahora podemos entrar a tu 10.102. Buenísimo. Ahora chequea bien esto, ¿sí? Tenés que poner el Ethernet 3 y el 4. Contame, John, ¿cuál es tu siguiente pregunta? La siguiente, ¿cuántos puertos puedo poner en un link aggregation o en el bonding? ¿Hasta cuántos puertos? Creo que infinitos. A ver, déjame ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no sé. Te dejo de tarea. Así que experimentalo y cuando veas que no te deja seguir, me mandas un mensajito privado y me pones Jorge 4096. Que lo pongan en el grupo. No creo que tenga tanto tiempo hasta que me dé 4. No, por eso era un chiste.
que pasando ya de 12, que acabé de ver que pasaste, pues será más que suficiente. Dale. Muchas gracias, Jorge. De nada, un gusto. Sergio, contame. Sí, dos preguntas, Jorge. En el caso del bonding en un escenario, en una LAN, que yo quiero hacer el bonding con dos proveedores de internet distintos. ¿Qué como LAN? No entiendo. No, digamos, dos puertos del router MikroTik los destino a hacer un bonding para dos proveedores, para sumar dos conexiones de internet. O sea, tengo no, pero una... el equipo del otro lado tiene que ser tuyo. Ya te dije, tenés que poner dos equipos que controles vos. El Bien, bonding esto es no para me sirve hacerlo para- entre dos equipos. No es para balancear servicios de internet. Para eso se hace PCC. Ah, ok. Pensé que se podía usar para proveedores de internet este mismo escenario de bonding. Podés hacer un bonding con un proveedor que te va a entregar un servicio de más de 1 giga. Entonces haces un bonding entre tu router de borde y el router de tu proveedor. Y haces una interfaz con capacidad de 2 gigas porque estás contratando un servicio de internet de 2 gigas. Pero no podés balancear dos proveedores. No podés hacer un bonding de un router hacia dos equipos distintos. El bonding, fíjate, ¿ves cómo te lo dibujé acá? Es entre dos equipos. Dale, Sergio. Bien. Ok. Ojo, Gracias. esa pregunta que vos me acabas de hacer es muy intuitiva y no sos el primero que me la hace. Yo te respondo así como si fuera obvio, pero no es obvio. Esa confusión que vos tenés es muy común. No, el bonding no sirve para balancear servicios de internet, ¿sí? El bonding es una técnica de multiplicidad de interfaces para conectar dos fierros. Ahí está. Ok. ¿Vale? Ok. Genial. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por tus preguntas, siempre tan oportunas. Bueno, bonding. Bueno, y lo último que podemos hacer, si nosotros necesitamos mucho control de tráfico y que no todos se vean con todos, ¿sí? Volviendo a este escenario, que ya me quedó medio desmadrado, yo podría hacer que, por ejemplo, en esta interfaz bonding, acá, en esta interfaz bonding, vamos a decir que esa es una sola interfaz, porque es una interfaz compuesta por muchos puertos, pero es una interfaz. En esa única interfaz, vamos a hacer así para que se entienda que es una interfaz. Esto es una interfaz. En esta única interfaz, yo puedo crear VLANs. Creo una VLAN, creo otra VLAN, creo otra VLAN. Sobre las interfaces bonding uno puede crear VLANs. Y esas VLANs pueden visibilizarse por routers de servicio específicos, ¿sí? Por routers de servicio específicos. Entonces digo, la VLAN roja, ¿sí? Que es la VLAN, qué sé yo, 101, solamente la ve este router. La VLAN azul, que es ponerle la 102, la ve este router. La VLAN naranja, o naranjo, como dicen en Chile, la ve solo este router. Y de esa forma, el segmento lógico asociado a la VLAN roja no la va a ver ninguno de los otros equipos en la red. Y puedo segmentar tráfico, ¿sí? VLANs es un tema que vemos en el MTC-RE, ¿sí? El entrenamiento avanzado de ruteo, el Routing Engineer, que requiere haber cursado el MTC-NA, ¿sí? Recuerden que la próxima edición de los entrenamientos oficiales MikroTik, que comienzan con el MTC-NA, empiezan ahora el miércoles 30 de octubre, ¿sí? De la semana que viene. Así que empezamos con el MTC-NA. Recuerden que los entrenamientos oficiales en Optimix son así, ¿ok? Son online, no te tenés que mover, vas a tener que configurar un montón de cosas, todos los días te doy tarea, las clases se graban, entonces al otro día las podés ver, o el fin de semana, o la semana que viene, o el mes que viene, o en febrero del 2026, ¿sí? Porque te van a quedar para que las veas para siempre, por lo menos mientras te dure la certificación Optimix. Y de esa forma podés aprender y podés ejecutar laboratorios y podés estar en contacto con tus compañeros en los grupos WhatsApp de exalumnos y vas a tener acceso a los apuntes y en esos grupos voy a estar yo para las preguntas que nadie contesta. Aparte las clases son día por medio, entonces no es que te tenés que atragantar con toda la información durante 6 horas. Las clases duran 2 horas y tenés 2 días para después la siguiente clase, ¿sí? Así que si quieren venir a los entrenamientos oficiales,
Y recuerden los de Colombia que el año que viene voy a estar nuevamente en la Andina Link, así que voy a estar en Cartagena tomando exámenes de certificación. La gente de México los visito todos los meses, en Argentina me ven todo el tiempo, en Chile estoy ahora, ¿sí? Así que no solamente pueden tomar los entrenamientos oficiales, sino que también pueden aspirar a la certificación oficial internacional MikroTik. Hecho el chivo, seguimos. Contame, Bruno. Sí, tengo una pregunta. Respecto al bonding, ¿qué pasa si se me cae una de las interfaces que están dentro del bonding? Excelente pregunta. Y también muy la otra bien, pregunta. Bruno. No, para. La otra pregunta anotala porque yo no tengo tanta capacidad como para acordarme de todo. Esa interfaz sale del aggregation y el resto sigue funcionando. Si tenés dos interfaces y se cae una, Pancho va a seguir como Pancho por su casa con la mitad de capacidad, pero va a seguir funcionando. ¿Eso con el estándar y con las otras propietarias de MikroTik? También. ¿También? Sí. ¿Se puede hacer un bonding? De hecho, tenés una que se llama Activa Backup, que está muy buena para hacer un bonding entre un enlace inalámbrico, por ejemplo, y una fibra, ¿sí? No querés sumar eso. Pero bueno, a ver, yo aclaro por las dudas. Esto se ve también en el MTCRE, ¿sí? El MTCRE, el avanzado de ruteo, el Routing Engineer, vemos bonding y ahí vemos todos los detalles. Este es un webinar para presentar los temas, así que quiero que sepas que no vamos a poder ver todos los detalles de bonding, ¿sí? Pero dale, ¿cuál es la otra pregunta? Y el otro era que si se podría hacer sobre un bridge. No, el bonding es para esclavizar sobre interfaces físicas. Ok, sí. Gracias. A vos. Contame, Ignacio. Sí, buenas tardes, ¿ahí me escuchas? Excelente ese tema. Perfecto. Observo que tienes dos puertos de 1 GB, bueno, simulando dos puertos de 1 GB y uno de 10 GB. Uh-huh. Y vi que hiciste un bridge, supongo que para agregarlos al conjunto. Correcto, para que lo que entra por el bonding salga por el internet. Ajá. No se pudo poner ese puerto 2 adentro del bonding en lugar de agregarlos al bridge. Es pregunta. Lo que pasa es que sí, está muy bien que la hagas. Lo que pasa es que el bonding es para esto, es para unir a este equipo con este equipo. Entonces, si yo hubiera agregado este puerto, sería porque quiero hacer así. Y no, este puerto es el que me conecta a internet. Entonces los usuarios que están conectados acá, quiero que salgan por el Ethernet 2. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Silvestre. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Jorge, te hago una consulta. Yo estoy próximo a poder... en realidad la empresa donde estoy trabajando adquirió un switch MikroTik de fibra, de 16... boca de fibra, y estamos por hacer un bonding de 2 puertos de fibra contra el router MikroTik, también utilizando 2 puertos de fibra. Ahora, veo que ahí dice para utilizar el tipo de transmisión capa 2 y 3. No, ese es el hash policy, el algoritmo de alternancia. Sí. Y mi pregunta es, ¿vos recomendás utilizar capas 2 y 3 o 3 y 4? 2 y 3. Wow, 2 y 3. Yo suelo usar 2 y 3. No, ¿por alguna razón específica o...? No, porque es el que mejor me anduvo, nunca me falló. Cuando se caen las interfaces sigue funcionando. Qué sé yo. No me dejó a patar. El balanceo es bastante parejo. Perfecto. Eso era la buenísimo. Consulta. Muy bien la consulta, bienvenido. Ok, bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Entonces, me faltaba esto. Después lean el apunte, explica un poquito lo mismo. Cuando nosotros queremos conducir VLANs, acá, esto, ¿sí? Cuando yo quiero conducir VLANs a través de los switches, los switches, independientemente de que yo marque la VLAN en los routers para que identifiquen el tráfico que me interesa, yo puedo llegar a querer controlar la conducción de tráfico directamente en los switches. O sea, no quiero que cada router marque VLANs
quiero que rompí todo. No quiero que cada router marque VLANs. Quiero que las VLANs directamente sean procesadas por el switch. Entonces el switch acá en este puerto muestre la VLAN roja, que es la 101. En el otro puerto muestre la VLAN 103 y en el otro, o 102, y en el otro puerto muestre la VLAN 100. Que el switch se encargue de conducir coherentemente las VLANs. Entonces no puedo declarar en los equipos la configuración tradicional de VLANs. Perdón, tengo que limpiar un poco las cosas. Me metí ya muchas cosas, Pancho, Pepe, todo, para borro un poco el bonding. Volvemos al principio. Saco el bonding, ahí, perfecto. Ahí estamos, ¿sí? Volvemos al principio. No hay bridge, no hay nada. Estoy con el equipo pelado. Borro acá el bridge también, ¿sí? Cuando vos declarás VLANs en un router, haces así, pones el más, decís VLAN y por ejemplo decís que la VLAN 101 va a estar, la VLAN 101, este es un nombre, ¿sí? Si querés le pongo Marta 101, la VLAN 101 la pongo en el Ethernet 1. Estoy declarando una VLAN sobre el Ethernet 1. Esta es la forma en la que se procesan VLANs en router OS. Si yo quiero que el tráfico de VLAN sea conducido por un switch y quiero que esa conducción y retransmisión de tráfico se haga por hardware, no puedo usar esto. Esto que acabo de mostrarte recién es software, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace por hardware? Primero tengo que ponerme una IP estática porque si no se me va a desconectar el equipo. Entonces me voy a poner yo soy el alumno 43, tengo la 143, 10.220.043/24 en el Ethernet 1, me agrego la IP. Esto los compañeros que son exalumnos saben, ¿sí? Es el salto de fe en el cual tenemos que quitarnos la IP dinámica. Buenísimo. Voy a entrar con el 10.023. Entro a mi equipo y me equipe client para... Ahí está. Tengo la IP 10.220.043 y estoy de nuevo conectado. ¿Cómo se hace para decir que el tráfico, ponele la VLAN 101 que llega por el Ethernet 1, la VLAN 101, salga por el Ethernet 3? Que el tráfico que entró por el Ethernet, que entró desde Internet, desde la red de transporte al Ethernet 1, la VLAN 101, salga por el Ethernet 3. ¿Sí? ¿Cómo se hace cuando es un switch MikroTik? Se hace así, mira. Primero, el Ethernet 1 junto con el Ethernet 3 los tenés que meter en un bridge. Entonces, vuelvo a crear el bridge. Bridge de transporte, ponele. Bridge T. ¿Sí? Lo vamos a llamar bridge T. A este bridge le agrego el Ethernet 1 y el Ethernet 3, que es en el cual quiero entregar la VLAN 101. ¿Cómo se hace? Se hace así. Vas a la pestaña VLANs. Perdón, primero vas al bridge y encendés la función de VLAN filtering. Activas esto. Y a partir de ahora, el switch, que aunque yo configuré el bridge, estamos haciendo de cuenta que este es un hardware. Vamos a jugar al juego que esto es un hardware. Encendí el VLAN filtering en el bridge. Agregué los dos puertos al bridge, pero todavía sigo recibiendo una VLAN a través de este equipo. De hecho, ahora la VLAN ni siquiera pasa, porque al haber encendido el VLAN filtering, el Ethernet 3 no va a verla la VLAN. Tenés que hacer así, mira, vas a la pestaña VLANs, apretás el más y decís la VLAN 101 que entra tagueada por el Ethernet 1, quiero que la saques destagueada por el Ethernet 3. Pumba. Y no terminó, el Ethernet que entrega la VLAN destagueada, tenés que indicarle cuál es esa. Entonces la VLAN 101 que entraba por el Ethernet 1 ahora está saliendo destagueada por el Ethernet 3. Ponele que el Ethernet 3 es este puerto, el puerto que conecta con el color rojo. ¿Sí? Esa es la VLAN 101. Y ponele que este es el Ethernet 4. Bueno, voy acá y agrego el Ethernet 4 a el bridge. Y ponele que en el Ethernet 4 querés sacar la VLAN 102. 102. De nuevo.
venís acá y decís, la VLAN 102 que llega tagueada por el Ethernet 1, la saco destagueada por el Ethernet 4. Pero acordate que cuando va a ser destagueada tenés que indicarlo acá. Era la 102, dijimos, ¿no? 102. Entonces, ese es el Ethernet 4. De nuevo, estas son cosas que vemos en el entrenamiento avanzado de ruteo. ¿Ok? Hay un montón de variantes y detalles para analizar respecto de objetivos y estos. Mi espíritu, mi deseo era que tuvieran un panorama. Recuerden, la semana que viene empezamos con el MTCNA. Dura 3 semanas, después viene el Traffic Control, después de 2 semanas viene el avanzado de ruteo, así que tenés un montón de tiempo para ir absorbiendo todo este conocimiento y un montón de laboratorios, porque día por medio te borro el router y lo tenés que volver a configurar. Si hay un montón de cosas para aprender y no tenés que atragantarte con 2 o 3. Sergio, contame. Jorge, ahí al hacer ese vericueto de tallarle y destallarle, lo que haces es limpiar el ID para que vuelva transparente al router que le sigue y no tener que configurar el router en la 101. Para eso es ok. Porque no la tengo muy clara con el tagueado y destagueado y demás, entonces quería sacarme la duda. No, muy bien. Bien. Hernán, contame, Hernán. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Mi consulta es sobre el ejercicio que estás proyectando ahora. El puerto 1 del router digamos sería el switch, ¿sí? Porque al estamos switch. haciendo, juguemos a que es un switch. Dale, el puerto Correcto. 1 del switch. El puerto 1 del switch sería un puerto troncal al recibir Dale. varias VLANs, ¿correcto? Correcto, tal cual. Vamos Bien, a ponerlo. esa era mi consulta, gracias. Ah, buenísimo, no, de nada. Qué oportuna, es verdad, se le suele llamar trunk, troncal que recibe las múltiples VLANs, que sería esta, bueno, en este caso el trunk está sobre un bonding, ¿no? Pero bueno, está bien, sería igual. Si acá hubiera un bonding, acá yo hubiera puesto que todo lo que entra por el bonding, ¿sí? Acá aparecería el bonding, se destaca. Bueno, entonces me gusta el arte, acá llegamos, tallada, detallada. Conclusiones. Si abusamos de la flexibilidad que nos ofrece MikroTik, anularemos sus virtudes, o sea, no hagamos rutear a los switches. No perder de vista que la visión de un switch no es rutear, a pesar de que tenga el router OS que tanto nos apasiona. Recuerden que los switches PoE, ¿sí? No pueden entregar más corriente que la de la fuente con la que los alimentamos. Esto para cuando utilicen los switches para entregar PoE. Es muy común que utilicen las fuentes que vienen de fábrica en los switches. No, ¿sí? Entonces siempre traten de alimentar los switches con fuentes con mayor capacidad de corriente. Si son switches que se alimentan con alterna, vean las especificaciones para no exceder. Recuerden que el balanceo bonding, a pesar de que hay otros modos, que los vemos en el avanzado ruteo, se sugiere siempre el 802.3 AD porque es el que es procesado por hardware. Y recuerden que las VLANs hay que configurarlas en el bridge, no en las interfaces. En la interfaz solamente mencionás qué VLAN vas a destallar. Apoyarse en un switch para la interconexión de interfaces siempre va a potenciar nuestra operación de ruteo. Entonces conviene que en los routers no declaremos bridges y en cambio conectemos los puertos físicos a un switch debajo y la expansión de puertos se realice en un switch y no andar brillando puertos. Obviamente, si tenés un CCR 1036 y estás moviendo 1 gigabit, bueno, hace un bridge, no hay ningún problema. Pero si querés maximizar el rendimiento, siempre conviene conectar un puerto físico a switch, de forma mejorás o disminuís el consumo. Y creo que hasta acá llegamos. Así que, a ver, ¿cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos son? ¿Cuántos me aguantaron hasta ahora? 47. ¡Qué espectacular! 47. Me emociona. Como diría Milei, no me lo merezco. Espectacular. Bueno, chicos, un gustazo verlos. Espero contar. Veo que hay algunos del entrenamiento Ubiquiti. El lunes vamos a tener otro, pero bueno, hay muchos que posiblemente ya lo vieron varias veces, el de redes de gran escala, esenciales de seguridad para redes de gran escala, el lunes.
Recuerden que la semana que viene, el martes, empieza la certificación de IPv6. ¿Sí? Ojo, la certificación de IPv6, gran entrenamiento, laboratorios con IPv6 reales, ¿sí? Global únicas, tomás contacto, llevás IPv6 a tu notebook, te vas a tener que configurarlo en la red online. Actualmente estamos viendo todo en los dos router OS. O sea, el entrenamiento oficial se desarrolla siempre en router OS 6, pero siempre tienen acceso a una red en paralelo en router OS 7. ¡Ah, no les dije! Tienen acceso a una red en paralelo en router OS 7. ¿Sí? En el puerto 20.000. Vamos, todos, ingresen. A ver si está todo funcionando. 20.100 alumnos. 20.100 alumnos. Sí, ahí tienen otra red en paralelo que también la vemos durante los entrenamientos. O sea que en los entrenamientos vas a aprender los temas en el sistema operativo de certificación, que es el router OS 6, pero vas a poder hacer los laboratorios 2 veces, uno en router OS 6 y otro en router OS 7, para tomar contacto con todos los matices y todas las particularidades del router OS 7. ¿Sí? Me configura el identity, así después puedo mirar en los neighbors y enorgullecerme de todos los que participaron. Pongan alumno no sé cuánto, guión, nombre, apellido. A ver quiénes se están copando y se meten en la red router S7. Gracias Gabriel, gracias César, gracias Julio. Vamos, vengan a la red router S7. 2.100 alumnos. No, perdón, 20.100 alumnos. 20.100 alumnos. 21 y tu número de alumnos. Qué groso. Muchas gracias. Gracias por darme espectacular. Bueno, les voy a dejar la red encendida y disponible con la misma clave todo el día de mañana, ¿sí? Todo el jueves. Que si quieren entrar y ver cosas en router S6, en router S7, la idea es que mañana en el transcurso del mediodía va a estar disponible el video. Recuerden que siempre los videos, todos los eventos de Optimix se graban, todas las clases, y en los videos cercenamos todos los espacios de silencio. Yo no paré de hablar, así que no van a haber muchos espacios de silencio, pero si hubieran habido espacios de silencio se recortan para proteger el aprovechamiento del tiempo de ustedes, ¿sí? Recuerden que si hablé muy lento, en YouTube pueden ejecutar el audio a más velocidad que ametralladora. Bueno, gracias por el aguante, chicos. Hasta acá llegamos. Estamos en contacto. Un gustazo verlos. Les mando un saludo enorme. ¿Sí? Muchas gracias a Adolfo, Sergio, Silvestre, que siguen aguantando todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Que descansen. Que tengan buenas redes. Nos vemos. Optimix Network.